Ananías, Heme aquí, Señor. levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A Él sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hola, muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más a una lección de Ven Sígueme con su hermano y servidor Walter Posada. Esta es la semana 29 de nuestras clases de Ven Sígueme e iniciaremos a ver una historia fabulosa, la historia de ese gran misionero, Pablo, o conocido como Saulo de Tarso. Esta lección la veremos justamente desde el día 10 al día 16 de julio, y veremos los capítulos 6, 7, 8 y 9 del libro de Hechos. El manual de Ven Sígueme llama a esta clase ¿Qué quieres que yo haga? Y la invitación que quiero hacerles en este día tiene que ver justamente con esta pregunta. ¿Qué cosas o acciones crees que el Señor quiere que tú hagas? Si puedes, mi amado hermano, mi amada hermana, déjanos tus comentarios aquí abajo. Nos vamos a nutrir mucho con ellos para saber qué cosas el Señor desea de nosotros. Así que con esta pregunta, con esta inquietud y pidiéndoles que dejen sus comentarios acá, les doy la bienvenida a este club de lectura, acompañado hoy de la clase de Ven Sígueme y también del Ven Sígueme Express de Liz, a esta aula virtual de Ven Sígueme con su hermano y servidor Walter Posada, aquí en las plataformas de Central de las Escrituras. Bienvenidos. Y mis amados hermanos, si alguien parecía ser una persona difícil, con muy pocas, pero muy pocas opciones de volverse miembro de la iglesia, quizás ese era Saulo, un fariseo que tenía la reputación de perseguir a los cristianos, a los santos. Así que cuando el Señor le dijo a su discípulo llamado Ananías que buscara a Pablo y le ofreciera una bendición, es comprensible que Ananías, al igual que cualquiera de nosotros, se sintiera: Señor, pero he oído que muchos hablan acerca de este hombre y de cuántos males ha hecho a los santos. Pero el Señor conocía el corazón de Pablo y también lo veía con una perspectiva eterna. Tenía una misión en mente para Saulo. Instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ananías entonces obedece. Y cuando se encuentra con quien había sido su perseguidor, de hecho le llama hermano Saulo, algo que me parece divino. Si Saulo pudo cambiar como lo hizo, una conversión tan hermosa, y Ananías pudo aceptar a Saulo sin ninguna reserva, deberíamos considerar nosotros a alguien o incluso a nosotros mismos
como personas difíciles para convertirnos? Miremos juiciosamente la biografía de Pablo para poder entender un poco más todo lo que vamos a hablar en esta clase. Es difícil señalar con exactitud la fecha y, bueno, el lugar de nacimiento ya lo sabemos, de Pablo, aunque es probable que haya nacido entre el año 1 y el año 6 de nuestra era. En cuanto a su lugar de nacimiento, sabemos que fue Tarso, capital de la provincia de Cilicia. Nació de padres judíos que eran de la tribu de Benjamín. Entonces aquí, mis amados hermanos, ya tenemos dos datos para la pizarra. Primero, el nacimiento, del año 1 al año 6 de nuestra era. Lugar de nacimiento, Tarso, capital de Cilicia. En Hechos 22, 28, aprendemos que Pablo nació libre como ciudadano romano. Sin embargo, no sabemos cómo tuvieron esa condición sus progenitores. A través de la vida de Pablo o de Saulo y su ciudadanía romana, vemos cómo ésta le sirvió como medio de protección, así como también de mucha influencia entre los gentiles. Entonces aquí tenemos otro dato interesante de Pablo. Ciudadano romano. Podemos colocarlo también aquí en la pizarra. Y bueno, él siguió la costumbre judía de la época. Entonces, seguramente recibió la educación de todo niño judío. A los 5 años de edad, sus padres habían iniciado su instrucción en cuanto al Antiguo Testamento. Él habría aprendido de memoria todas las partes o todos los salmos desde el 63 al 68, que se conocen como el Shema y el Halel. A los 6 años debe haber comenzado a asistir a una escuela rabínica. A la edad de 10 debe haber estudiado la ley oral y a los 13 años de edad debe haber sido confirmado como hijo del mandamiento y debe haber dejado la casa del libro donde trabajara para aprender de las escrituras a fin de ocupar un lugar entre los hombres judíos. Se piensa que Pablo posiblemente se quedó en Tarso hasta los 13 años de edad. A esa edad, los jóvenes judíos comienzan sus estudios a los pies de un gran maestro, si es que desean llegar a ser rabinos. Sabemos que Pablo era un estudioso en Jerusalén, bajo el famoso rabino y maestro Gamaliel. El propio testimonio de Pablo nos lleva a la conclusión de que pasó la mayor parte de su juventud en Jerusalén. Y aquí, bueno, tenemos otro hecho que podemos anotar también en la pizarra: alumno de Gamaliel. La frase sentarse a los pies de Gamaliel nos da una verdadera descripción del método que Pablo tenía para estudiar. El gran maestro Gamaliel se sentaba en un banco alto y a su alrededor, sentados sobre el piso, a los pies de él, estaban sus ávidos discípulos. Los estudios de Pablo habrán incluido un detallado examen de todos los aspectos de la ley de Moisés. Tal como Pablo mismo nos lo dice, fue instruido estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Fue, como él dijo, un hebreo de hebreos. Era deber religioso de los jóvenes de esa época, de los jóvenes judíos, casarse entre los 16 y los 18 años de edad. Como Pablo era un devoto fariseo, hay una buena razón para suponer que era casado. O sea que podríamos añadir a los datos de la pizarra estado civil, casado, y membresía, podríamos decir, fariseo. Si Pablo llegó a ser miembro del Sanedrín a fin de alcanzar un lugar en ese cuerpo, tenía que ser casado y además tenía que ser padre. Pablo tal vez estuvo presente al escuchar el poderoso discurso en el que Esteban defendió la fe y también estuvo presente en su ejecución. Se piensa que posiblemente Pablo asistió a la lapidación en calidad de oficial. Posiblemente estuvo allí por mandato del Sanedrín para asegurar la obediencia al mandato bíblico en relación a la presencia de testigos en un caso de ejecución. Es un hecho que Pablo consintió en la muerte de Esteban. Después de la muerte de Esteban, Pablo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, revisándolas, registrándolas, arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba en la cárcel. Para evitar la pesada mano de la persecución, los santos se esparcieron por el país. Habiendo obtenido cartas del Sanedrín que lo autorizaban para capturar a los miembros de la iglesia en Damasco, Pablo salió para cumplir su tarea. Sus esfuerzos fueron infructuosos, porque en el camino a Damasco conocemos esta bella historia, la cual cambió el curso de su vida completamente por una visión celestial. El presidente Howard W. Hunter nos dice: la vida de Pablo fue verdaderamente
una transformación. Antes era un feroz perseguidor del cristianismo, pero después de aquel camino a Damasco fue uno de los más fervientes propagadores del mismo. El profeta José Smith dio una descripción que a mí me encanta de Pablo, una descripción por revelación, el 5 de enero de 1841, al organizarse la escuela de instrucción o la escuela de los profetas. Descripción que solo podía dar un profeta, al que se le permite ver de acuerdo a la voluntad del Señor cosas que nadie más ve. El profeta nos dice lo siguiente: medía unos 5 pies, más o menos 1,50 m de estatura, cabello muy oscuro, tez morena, nariz romana abultada, cara aquilina, ojos negros pequeños, sumamente penetrantes, encogido de hombros, voz destemplada, salvo cuando la elevaba, y entonces casi parecía el rugido de un león. Era buen orador, activo y diligente, siempre procurando el bien de sus semejantes. Qué buena descripción, y con esta descripción y con esta biografía, digámoslo así, de Pablo, podemos empezar a ver los principios que traerá esta lección de Ven Sígueme para esta semana, para que la veamos en nuestras casas y también para que la estudiemos personalmente. Recuerden, hermanos, que esta lección es tomada del manual de Ven Sígueme, principio a principio, que nos basamos en las escrituras y en las palabras de los profetas modernos, y tomamos la ayuda de algunos manuales de institutos y de algunas fuentes confiables, como Scripture Plus, la aplicación confiable de Central de las Escrituras. Y el primer principio que veremos esta semana en la lección es que mi corazón ha de ser recto delante de Dios. Vamos a ver qué tiene que ver eso con el proceso de la conversión. El segundo principio que veremos esta semana es que resistir al Espíritu Santo puede conducir a rechazar al Salvador y también a sus siervos escogidos. El tercer principio que veremos en esta semana tiene también que ver con el Espíritu Santo, y es que por medio de él puedo llegar a ser una guía y una ayuda para otras personas para que vengan también a Jesucristo. Y el cuarto principio que veremos en esta semana es que si me sujeto a la voluntad del Señor, puedo llegar a ser un instrumento en sus manos. Y entonces aquí vamos a hablar mucho acerca de Saulo de Tarso, de Pablo de Tarso. Entonces vamos con el principio número 1 de esta semana. Mi corazón debe ser recto delante de Dios. Una iglesia creciente tiene una necesidad cada vez mayor de personas, de miembros que sirvan en el reino. Cada uno de nosotros puede ser parte de eso. De acuerdo con Hechos 6, de los versículos 1 al 5, en aquellos días del Nuevo Testamento, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidos en la distribución diaria. Así que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. O sea, ellos se iban a dedicar a predicar el evangelio. Entonces el versículo 3 nos dice lo siguiente: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos esta tarea, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Qué cualidades estaban buscando los 12 apóstoles en aquellos que habrían de servir como sus ayudantes? Lo primero, que tuvieran un buen testimonio. Lo segundo, según vemos aquí en la pizarra, que fueran llenos del Espíritu Santo. Y tercero, que tuvieran sabiduría. Y a medida que estudiemos los capítulos de Hechos del 6 al 8, fijémonos cómo personas como Esteban y Felipe demostraron tener esas y otras cualidades importantes de un buen cristiano. Ahora encontremos a otro personaje. Este es Simón. En Hechos 8, del versículo 18 al 20, nos dice lo siguiente: y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y hermanos, podríamos pensar, ¿qué le faltaba a Simón?
¿Y qué podemos aprender de él en cuanto a estar dispuestos a cambiar? Este personaje introduce una práctica religiosa detestable, conocida como la simonía. LDS Bots nos dice que esta práctica, en términos generales, se refiere a la práctica de comprar o vender posiciones o funciones eclesiásticas, y se llama así, simonía, lo que implica el uso inapropiado de dinero o poder en asuntos religiosos. En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la simonía es considerada contraria a las enseñanzas de Jesucristo y a los principios del Evangelio. La Iglesia se esfuerza por mantener un enfoque puro en el servicio y en la adoración, sin la corrupción de las prácticas simoníacas. Los líderes y miembros de la Iglesia están llamados a servir por amor y deseo de ayudar a los demás, y no por interés temporal o ganancia temporal. Y qué bueno que así es, para que la Iglesia se conserve limpia y pura de todo este tipo de cosas mundanas. Pero cuando veo, por lo menos en este caso, a Esteban y a Felipe, y son como la antípoda de lo que es Simón el Mago, ¿hay algún cambio que deba hacer o que me sienta inspirado a hacer para acercarme y asegurarme de que mi corazón es recto delante del Señor? Creo que sí, mis amados hermanos, al menos en lo que tiene que ver de manera personal, es así. Y al hacer ese cambio, ¿en qué forma yo sería bendecido por mi servicio a Dios? Mis hermanos, creo que se nos ha ido olvidando un principio fundamental para tener poder en el sacerdocio. Y esto se aplica tanto a hombres como mujeres en la iglesia, a todos nosotros. Hablamos de la rectitud, hablamos de ella, discursamos sobre ella, pero desconocemos la eficacia de la misma. En Doctrina y Convenios 121 encontramos algo fabuloso, que parece como un clásico de las Escrituras. Desde el versículo 34 dice: y he aquí, muchos son los llamados y pocos son los escogidos, porque a tal grado han puesto su corazón en las cosas de este mundo y aspiran tanto a los honores de los hombres que no aprenden esta lección única, que los derechos del sacerdocio están inseparablemente unidos a los poderes del cielo, y que estos no pueden ser gobernados ni manejados sino conforme a los principios ¿de qué? De la rectitud. Es cierto que se nos pueden conferir el sacerdocio, el poder, los llamamientos, pero cuando intentamos encubrir nuestros pecados, o satisfacer nuestro orgullo, nuestra vana ambición, o ejercer mando, dominio o compulsión sobre las almas de los hijos de los hombres, en cualquier grado de injusticia, he aquí, los cielos se retiran, y el Espíritu del Señor es ofendido, y cuando se aparta, se acabó el sacerdocio o autoridad de tal hombre, o la autoridad de cualquiera que por las llaves oficie bajo el sacerdocio. He aquí, antes de que se dé cuenta, queda abandonado a sí mismo para dar coces contra el aguijón, para perseguir a los santos y combatir contra Dios. Hemos aprendido, por tristes experiencias, que la naturaleza y la disposición de casi todos los hombres, en cuanto reciben un poco de autoridad, como ellos suponen, es comenzar inmediatamente a ejercer injusto dominio. Por tanto, muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Ahora, las mismas palabras de las Escrituras nos dan ejemplos de cómo podemos alcanzar nosotros la rectitud y estar alineados con el Señor. Y esta solo se produce cuando nos hacemos más semejantes a Cristo. Me encanta una escritura que se encuentra en el Amán 3, en el versículo 35, que dice lo siguiente: no obstante, ayunaron y oraron frecuentemente y se volvieron más y más fuertes en su humildad y más firmes en la fe de Cristo, hasta henchir sus almas de gozo y de consolación. Sí, hasta la purificación y santificación de sus corazones. Santificación que viene de entregar el corazón a Dios. Y ahí creo que hay una gran enseñanza sobre cómo alcanzar la rectitud, sobre cómo evitar que el poder y las cosas del mundo influyan en nosotros y nos lleven a injusto dominio o a ser altivos de corazón u orgullosos con nuestros hermanos en la iglesia. Creo que esa maldad se puede meter en nosotros de manera personal y en la iglesia como conjunto. El orgullo es enemistad y el orgullo aleja a los hombres y a las mujeres de Dios. Es lo que pasó con Simón cuando quiso comprar el sacerdocio, el poder, la autoridad,
y puede suceder con nosotros si ejercemos algún tipo de superchería sacerdotal. Y ahora pasemos al principio número 2 de esta clase. Ese principio me encanta porque a veces nos ponemos en esa posición de resistir al Espíritu Santo y eso puede conducir a rechazar al Salvador y también a sus siervos. Y en este caso, como un contexto, los líderes judíos tenían la responsabilidad de preparar al pueblo para la venida del Mesías. Sin embargo, no lo reconocieron y de hecho lo rechazaron. ¿Cómo pudo haber sucedido esto? Parte de la respuesta se encuentra en las palabras de Esteban. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Qué creen ustedes, hermanos, que significa resistirse al Espíritu Santo? ¿Por qué el resistirse al Espíritu Santo nos puede llevar a rechazar al Salvador y también a sus siervos? Y entonces concluyamos algunas cosas aquí. Resistir el Espíritu Santo significa no escuchar o seguir las influencias, inspiración o guía que provienen del Espíritu Santo. Los santos de los últimos días, nosotros, creemos en la influencia constante del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos consuela, nos enseña la verdad y nos ayuda a tomar decisiones correctas. Resistir al Espíritu Santo puede ocurrir de diferentes maneras. Por lo menos una puede ser ignorar las impresiones o los pensamientos positivos que provienen del Espíritu Santo. 2, puede ser desobedecer conscientemente los mandamientos de Dios o hacer mi voluntad y no la de Dios. Y 3, vivir de manera que el Espíritu Santo no pueda estar con nosotros. Mi testimonio aquí es que es importante ser receptivos a la inspiración del Espíritu Santo en nuestras vidas y a esforzarnos por seguir las enseñanzas y los mandamientos de Jesucristo para poder disfrutar plenamente de las bendiciones y la guía que el Espíritu Santo nos ofrece. Sobre esto de no resistirse al Espíritu Santo y cómo nos puede guiar para ser mejores siervos en la obra, recuerdo una historia. Es posible que ya incluso la haya compartido con ustedes en alguna clase anterior. Hace muchos años, siendo presidente de una rama y siendo un hombre muy joven, empecé a orar junto con mis consejeros para saber quién debía ser nuestro consultor de historia familiar. Orábamos, no teníamos muchos miembros en la rama, pero le pedíamos constantemente al Señor porque, nuestros líderes de la estaca nos estaban diciendo, necesitan tener un consultor, al menos uno, de historia familiar. Así que oramos y oramos fervientemente. Y un día recuerdo que en oración le dije al Padre, yo sé que tú proveerás el cordero que necesitamos para ser el consultor de historia familiar o la consultora de historia familiar. Aproximadamente como 1 mes y medio, 2 meses antes, una buena hermana se había bautizado, pero desde el día que se bautizó no regresó a la iglesia y no lográbamos ubicarla. Pero en medio de las oraciones, un día ella regresó a la iglesia y estaba muy emocionada cuando la llamé para preguntarle en la oficina qué había pasado, por qué no había regresado. Me dijo, no, presidente, hermano Walter, yo me fui para otra ciudad cerca de Bogotá y allá estaba asistiendo. Y asistí cada domingo y me pasó algo maravilloso. Alguien allá habló de algo que se llama la historia familiar. Y entonces pregunté y resulta que me dijeron que la historia familiar es algo así como una obra genealógica, donde uno toma todos los recuerdos de su familia, sus fotos, sus nombres y hace una historia con ello. Y estoy sumamente alegre por esto, porque yo toda mi vida, desde muy jovencita, aún hasta mi edad actual, que era aproximadamente como unos 60 años, he guardado registros de toda mi familia. Recuerdo que me sentí tan feliz cuando ella me dijo esto y sin mediar palabra le dije, no me cuentes más, quiero llamarte para que sirvas en esta obra, en esta iglesia. Y ella me dijo, ¿en qué puedo servir? Y yo le dije, en el nombre de Jesucristo. Quiero extenderte un llamamiento como consultora de la historia familiar. Mis amados hermanos y hermanas, cuando no resistimos el Espíritu, cuando buscamos en armonía con nuestra fe, con nuestra rectitud, lo mejor para la obra, pero también para nuestra vida,
podemos encontrar respuestas asombrosas. Ahora, después de compartir esta historia, me gustaría que pasemos a otro personaje y miremos lo que Esteban le enseña a los judíos. ¿Cuáles fueron las actitudes que él censuró? Y esta pregunta que viene del manual es fabulosa porque es totalmente personal y está ahí en el manual de Ven, Sígueme. ¿Detectan alguna actitud similar en ustedes, hermanos? ¿Qué aprenden de las enseñanzas de Esteban en cuanto a las consecuencias que se derivan de resistir el Espíritu Santo? ¿Y cómo podrían ser más sensibles y receptivos a las impresiones del Espíritu Santo en su vida? Piensen en estas preguntas mientras vemos este video que representa el martirio de Esteban. Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Porque le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos dio. ¿Es esto así? Varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de gloria se apareció al padre Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trajo a esta tierra, en la cual habitáis, y no le dio herencia en ella. No, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a él y a su descendencia después de él, aunque aún no tenía hijo. Y le habló Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los someterían a la servidumbre por 400 años. Pero como se acercaba el tiempo de la promesa, la cual Dios había jurado a Abraham, el pueblo se multiplicó en Egipto. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y hechos. Y cuando hubo cumplido 40 años, tuvo el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Este es el Moisés que dijo a los hijos de Israel: profeta como yo os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, a él oiréis. Este es quien se congregó en el desierto con el ángel que le habló en el monte Sinaí, y con nuestros padres, recibiendo palabras de vida para darnos. Y ellos no obedecieron, sino que lo desecharon y volvieron su corazón a Egipto, diciendo a Aarón: haznos dioses a quienes seguir. Porque a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le habrá acontecido. E hicieron un becerro, y ofrecieron sacrificio al ídolo, y se regocijaron en las obras de sus manos. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, igual que vuestros padres. ¿A cuál de los profetas no persiguieron ellos? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien entregasteis y asesinasteis, vosotros, que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis. He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios.
Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Muy bien, mis amados hermanos, después de ver este video que es triste, pero también podemos aprender muchas cosas, pero también podemos repetir esas preguntas que ya les hice al comienzo. ¿Qué actitud detectan ustedes similar a la de los judíos? ¿Qué aprenden de las enseñanzas de Esteban en cuanto a las consecuencias que se derivan de resistir el Espíritu Santo? Pensemos en eso y si pueden, coloquen sus respuestas aquí abajo. Será un gusto poder leerlas y estoy seguro que cada uno de nosotros que vemos esta clase, nos podemos nutrir con esas respuestas. Muy bien, y ahora pasemos al principio número 3 de esta clase, que se encuentra en Hechos 8. El Espíritu Santo me ayudará a guiar a otras personas hacia Jesucristo. Y justamente llegamos a un relato de la historia de Felipe, un discípulo de Cristo, y veremos cómo en Felipe, el Espíritu pudo actuar y le iluminó para predicar y traer a alguien a Cristo. Miren lo que dicen estos versículos tan hermosos aquí en el capítulo 8 de Hechos. Del versículo 28 en adelante, un ángel del Señor habló a Felipe, que era uno de los 7 diáconos originales. Y continúa el versículo diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y he aquí un etíope eunuco, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Miren esto, alguien que no conocía a Dios estaba leyendo un libro sobre Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el pasaje de las Escrituras que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque su vida fue quitada de la tierra. Y respondiendo el eunuco a Felipe dijo, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Qué hermoso. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. En esta historia, mis amados hermanos, que es una historia hermosa, hay un aspecto contextual muy importante. B.H. Roberts nos enseña sobre esto lo siguiente. Mencionar que el hombre era eunuco en el relato tiene relevancia por varias razones. La primera, historia y posición social. En la antigüedad a menudo se empleaban eunucos en los palacios y cortes reales. Solían ocupar puestos de confianza, influencia y responsabilidad, como en el caso de este eunuco etíope, que era un alto funcionario, encargado de los tesoros de la reina Candace de Etiopía.
Esta información ayuda a contextualizar su situación y posición social, incluso la misericordia divina. La mención de que el hombre era eunuco tiene un significado importante en el contexto de la inclusión y del amor de Dios hacia todas las personas. Según la ley mosaica, y ustedes la recuerdan, los eunucos no podían entrar en la congregación de Jehová. Por allá en Deuteronomios 23:1 dice: no entrarán en la congregación de Jehová los que tengan los testículos magullados o amputado el miembro viril. Y los eunucos efectivamente tenían una o dos de estas características. Esto quería decir que ellos no podían participar plenamente en ciertos aspectos de la adoración en el templo. Al ser enseñado y bautizado por Felipe, el eunuco se convirtió en un integrante de la iglesia de Jesucristo y seguidor, por lo tanto, de Jesucristo, lo cual refleja el amor y la misericordia de Dios hacia él, a pesar de las restricciones culturales y religiosas de la época. En resumen, mencionar que el hombre era eunuco nos ayuda a contextualizar su historia y posición social, y también resalta la inclusión y el amor de Dios hacia todas las personas, rompiendo las barreras culturales y religiosas. Volviendo al aspecto meramente espiritual, el elder Ulises Soares dijo lo siguiente sobre este relato: esto es un recordatorio del mandato divino que todos tenemos de procurar aprender y de enseñarnos unos a otros el Evangelio de Jesucristo. A veces todos somos como el etíope, necesitamos la ayuda de un maestro fiel e inspirado, y a veces somos como Felipe, necesitamos enseñar y fortalecer a otras personas para su conversión. Pero mis amados hermanos, ¿cómo tener el Espíritu como guía para poder ser un buen maestro, un buen guía? Porque creo que a menudo olvidamos también que el Espíritu es el que enseña. De hecho, el himno que cantamos a menudo en la iglesia nos dice: deja que el Espíritu te enseñe y te guíe en la verdad. Aprendí hace poco del presidente Eyring que si deseo que el Señor se allegue a mí y tener su Espíritu para poder servir, debo hacer al menos 3 cosas. La primera, que aparece aquí en la pizarra, vivir el día de reposo. La segunda, tomar la Santa Cena, que es que renovar mis convenios bautismales con el Señor. Y la tercera, leer y escudriñar las Escrituras. Todo esto en una suma divina le puedo dar un total, pero agregándole la rectitud personal, y tendré como resultado milagros. Podré actuar en el nombre de Jesucristo si hago estas cosas, porque estaré preparado para ser guiado por el Espíritu. Recuerden, hermanos, que esta obra no es dirigida por hombres, y cuando decimos eso pareciera que estamos contradiciéndonos. Bueno, somos nosotros los que servimos en esta obra. Entonces, ¿cómo es que la obra no es dirigida por hombres? Tal vez nosotros hacemos lo que nos corresponde, pero lo hacemos solo bajo la guía y la influencia del Espíritu. Cuando lo hacemos de esa manera, solo son obras de hombres y no tenemos impacto en el corazón de los hijos de Dios. Muy bien, y entonces en este momento de la clase podemos unir todos estos principios que hemos estudiado con el cuarto principio de esta semana que nos trae el manual de Ven Sígueme. Y es que ese principio me enseña que si me sujeto a la voluntad del Señor, puedo llegar a ser un instrumento en sus manos. Entonces ahora, justamente en este principio, le damos la bienvenida a uno de los personajes más grandes de la historia del Nuevo Testamento y de la historia religiosa, uno de los misioneros más grandes que ha tenido la historia de la humanidad, Pablo. Su historia es asombrosa y su conversión es un prodigio, y se nos relata en Hechos 9. Nos dice lo siguiente: y Saulo, respirando aún amenazas, o sea, era terrible, y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Me gustaría invitarles a que viéramos esta representación en video de Pablo en el camino a Damasco y su conversión, y hablemos un poquito después de verla.
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Ananías. Te escucho. Heme aquí, Señor. Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, quien está orando, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre y de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ve, porque instrumento escogido me es él para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hermano Saulo, recobra la vista. Bueno, hermanos, qué hermosa representación, qué hermoso video. Sobre esta conversión de Pablo, me encanta la pregunta que hace. Me encanta. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y recuerdo de hace muchos años, cuando era un joven, leer algo, y estoy parafraseando al presidente Ezra Taft Benson. Tal vez, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Puede ser la pregunta más importante que una persona puede hacerse en la vida. Y entonces, la pregunta de Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es un gran ejemplo de humildad y también de someterse a la voluntad de Dios, como un niño se somete a su padre. En el contexto de la conversión, esta pregunta marcó un cambio poderoso y significativo en la vida de Pablo. Pasó de perseguir a los santos a convertirse en uno de los apóstoles más influyentes de Jesucristo. Como hijos de Dios, mis amados hermanos y hermanas, nosotros también podemos
De hecho, reclamamos ese derecho. De hecho, el mismo Señor nos pide que lo hagamos. Pedirle a nuestro Padre Celestial, mediante la oración, ¿qué quiere Él que hagamos con nuestras vidas? La respuesta puede venir de diversas maneras, de muchas maneras, como a través de las Escrituras, al leerlas, al oír y escuchar a los profetas, a los líderes, por medio de nuestras propias experiencias espirituales, esas experiencias que muchas veces llegan solo por medio del servicio. Por eso se nos invita tanto a servir en la obra, porque ese servicio nos llena de experiencias espirituales y entonces recibimos inspiración de Dios sobre las cosas que debemos hacer. Lo importante, mis hermanos, es ser sinceros en nuestra búsqueda y estar dispuestos a seguir la dirección que recibimos. O sea, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo que quiero que hagas es esto. Ah, bueno, Señor, pero yo voy a hacer esto. Eso no podría ser. Debemos tener una disposición total de corazón de seguir la dirección que se nos inspira a tomar. Y bueno, hermanos, yo ni mucho menos puedo decirles exactamente qué quiere Dios que cada uno de ustedes haga en este momento. Pero lo que sí puedo es animarlos a que puedan orar, puedan estudiar las Escrituras, los manuales, el Ven Sígueme, puedan seguir las enseñanzas y los consejos de los líderes de la iglesia, de los profetas modernos, para encontrar las respuestas en su vida de manera personal. Y lógico, como ya lo acabo de hablar hace un momento, también es útil que puedan servir a los demás por medio de sus llamamientos, de sus asignaciones en la iglesia. Y bueno, como siempre lo digo, tratar de ser amables, de ser buenos ciudadanos, buenos hijos de Dios, buenas personas en todo lo que hagamos. Si bien es cierto que la experiencia de Saulo es inusual, para la mayoría de nosotros la conversión tal vez es un proceso mucho más largo. Creo que en todo ese proceso, la pregunta de Señor, ¿qué quieres que yo haga?, debe ser recurrente en nuestros corazones. De hecho, me atrevería a decir que debe ser diario. A diario debo arrodillarme, ponerme de rodillas en mi habitación y preguntar al Señor con humildad, Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Y seguramente puedo recibir una respuesta que a mí me encanta y es la que yo recibo permanentemente. Sé un poquito más semejante a mí. Bien, hermanos, quiero terminar esta lección invitándoles a que piensen como familia cómo podrían ser más receptivos a la influencia del Espíritu Santo para ayudar a otros. También puedo invitarles a que cada miembro de la familia en su noche de hogar o en una cena o en una charla puedan escribir en un papelito la pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y luego ponerse como meta durante toda la semana orar para encontrar una respuesta. Testifico que el Señor desea que nosotros seamos influenciados por su Espíritu, que podamos actuar de acuerdo a lo que ese Espíritu nos indica y caminar por esa senda. Que no nos llenemos de orgullo, que no seamos como Simón, que pensemos que las cosas en la iglesia las podemos manejar y manipular a nuestro antojo, porque el que eso hace, ya por esa misma acción recibe su recompensa. También testifico que el Señor ama a aquellos que se someten a su voluntad y que la conversión puede llegar a cada uno de nosotros paulatinamente, poco a poco. Tal vez no sea como Pablo, como Saulo. Tal vez no veamos cosas maravillosas. Tal vez nuestro camino a Damasco sea más sencillo y aún sea durante toda la vida. Pero en ese camino nosotros sí podemos encontrar y saber exactamente lo que el Señor quiere de nosotros. Yo lo sé, mis amados hermanos y hermanas, y sé que ustedes también lo saben, y lo comparto en unión a todos ustedes, en el nombre de mi Señor, al que le pregunto a menudo, ¿qué quiere que yo haga? Sí, mi Salvador Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos, por haberme acompañado en esta clase. Recuerden que este club de lectura continúa con el Ven Sígueme Express de mi amada hija Liz. Y también recuerden que nos vemos esta noche en la charla dominical. Les amo mucho. Muchas gracias por su compañía. Feliz día de reposo, feliz semana y ojalá que podamos aplicar todas estas cosas. Y de hecho, hermanos, que no nos conformemos solo con ver esta clase, sino que también podamos leer juiciosamente
de manera personal o en familia estos capítulos de la asignación de Hechos del 6 al capítulo 9. Les amo mucho. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Gracias por acompañarme en este día en la clase de Ven, Sígueme. Espero que te haya gustado. Antes de retirarte, te invito a que nos puedas acompañar y ver la lección de la semana anterior. También para que todos los días de martes a viernes nos acompañes en el club de lectura a las 8 de la mañana, hora de Colombia. También de manera especial quiero invitarte a que puedas acompañar a Liz Posada en la lectura del Libro de Mormón, lo cual te ayudará en tu estudio de las Escrituras. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por tu compañía.